Hablar esta noche de la gran tribulación. Vamos a ver algunos aspectos ahí, vamos a ver algunos puntos sobre la gran tribulación, quiénes van a estar ahí, si vamos a estar nosotros, si la iglesia va a pasar la gran tribulación o no la va a pasar. Vamos a Mateo 24:1. Vamos a leer Mateo 24. Vamos a seguir con el tema del bautismo en fuego en la gran tribulación, porque es ahí, amados hermanos, donde se cumple este bautismo, en la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Así que prepárese, hermanos, si no está preparado, para que no pase todo esto que va a pasar aquí o que vamos a leer aquí. ¿Y cómo me puedo preparar? Dice usted, aceptando a Jesucristo como su Salvador, creyendo en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer, vamos a ir despacio. Mateo 24, del 1, vamos a leer casi todo. Si no nos da el tiempo, pues primeramente Dios, el próximo jueves seguimos. Pero vamos a ir despacio en este tema como lo hemos estado viendo, despacito. Entonces, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y a su letra dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y vimos en historia, vimos cuando leímos el libro de Daniel, vimos que se cumple después de que Cristo se fue, en el año 70, si no me equivoco, con Tito destruye el templo judío. Recordemos que ahorita, en este entonces, los judíos no tienen templo. Entonces ahí se cumple esa palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Recordemos lo que han estado todos los jueves, que cuando hablamos del bautismo en fuego, el sinónimo de bautismo en fuego es el fin del siglo, la venida del Señor, el día del Señor, el día terrible. Vemos que todo es sinónimo y todo apunta ahí, al final de la gran tribulación, en el bautismo en fuego. Seguimos, el 4, no sé si me lleva la lectura ahí. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solo quiero tomar ese versículo rapidito, ese 13, no está hablando de salvación del alma, está hablando de salvación de ese tiempo, porque muchos han torcido ese versículo y dicen: no, mira, aquí dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no está hablando salvo del infierno, sino que está hablando de salvo de la gran tribulación, porque más adelante también aparece la palabra salvo, y no está hablando de la salvación del alma, está hablando de salvación de ese tiempo que va a ser catastrófico. Entonces, un resumen de lo que acaba de leer. Los discípulos vienen y miran las grandes hermosuras del templo. Jesús les dice: miren qué bonito aquí, pero va a haber algún tiempo que aquí no va a quedar nada. No va a quedar nada. Y les explica. Entonces ellos le preguntan: ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Ahí es donde le dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y ahí les da algunas directrices
que van a venir muchos en su nombre. Recordemos que va a venir el anticristo, el falso profeta, habrán señales, habrán otras personas que van a decir, vino Cristo, pero más adelante vamos a leer que la venida de Cristo va a ser visible, y es ahí donde se cumple que dice que todo ojo le verá, todo ojo le va a ver. Mas estas personas cuando digan, no, mira, ya está el Cristo, vayamos. Más adelante lo vamos a leer. Dice que van a haber guerras y rumores de guerras. Todo eso que acabamos de leer, amados hermanos, no se ha cumplido todavía. Ojo ahí. Todo esto de que acabamos de leer de rumores de guerras, que habrán pestes, hambres, terremotos, esto no se ha cumplido porque todo esto va a suceder en cuestión de tiempo poco. Por eso ahí mismo en el versículo 24, y por causa de los escogidos el tiempo va a ser acortado. Por eso dice eso. No es que los días van a tener un poquito menos de horas, no. Está hablando que en esos 7 años de gran tribulación que va a haber, ese tiempo va a ser acortado por los escogidos. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, todo esto de guerras ahorita, de rumores de guerras, de que viene la pandemia, todo esto no es nada. Esto no es nada comparado a lo que se va a ver en ese tiempo de la gran tribulación. Va a ser algo que va a ser, ¿cómo le explico? Va a ser seguido. No va a haber tiempo así de 10 años después. No, todo va a ser algo seguido. Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar en ese tiempo. Dele gracias a Dios. Amén. Entonces, y será, dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando aquí habla del evangelio del reino, recuérdese que nosotros no predicamos el evangelio del reino, predicamos el evangelio de la gracia, de salvación. ¿Por qué dice aquí el evangelio del reino? Porque todas esas personas que se queden van a entrar al reino milenial de Cristo. En esos años de gran tribulación, los judíos, las personas van a predicar el evangelio del reino. El evangelio de que si quieres ser salvo, tienes que perseverar hasta el fin para entrar al milenio, los 1000 años de que Cristo va a reinar en la tierra. Por eso dice aquí el evangelio del reino en todo el mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que Mateo, para entender este tema, Mateo, Daniel y Apocalipsis se conjuntan? Aquí Jesús menciona el libro de Daniel, del profeta Daniel, porque el profeta Daniel ya había dicho todo esto y que Jesús iba a decir. Él en Daniel, el profeta, ya se lo habían revelado. Ahora Jesús vuelve como un resumen a lo que va a pasar al futuro, porque los discípulos le preguntaron. Entonces dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, van a ser días catastróficos, van a ser días que usted no se los puede imaginar. Y aquí dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. La misma palabra que usa en el 13 vuelve a aparecer en el capítulo 22, que nadie sería salvo ¿de qué? De la gran tribulación. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, allá está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando aquí, hermanos, habla de escogido, no vaya a creer que es escogido para salvación. Está hablando del pueblo de Israel, los escogidos del pueblo de Israel. Entonces,
porque se levantarán, el 25, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, la venida de Cristo va a ser una venida visible. Y cuando Cristo venga, amados hermanos, nosotros vendremos con Él, porque nosotros nos vamos antes de la gran tribulación. Y el otro jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar del arrebatamiento, que también se concuerda con este tema del arrebatamiento. Pero ahorita estamos hablando de la gran tribulación. Pero se lo digo, nosotros aquí vamos a venir con Cristo del cielo a la tierra. Entonces dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oiga bien lo que va a pasar. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, oiga bien, después de todo esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la ira aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día, dice, y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, estará en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Escucha ahí, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces vemos aquí, amados hermanos, la venida del Señor Jesús visiblemente, y es ahí donde repito yo que dice que todo ojo le va a ver, todas las naciones, porque en ese entonces, cuando Jesús venga con sus santos ángeles y con nosotros ahí, todas las naciones van a ser reunidas, todas las naciones van a ser reunidas. ¿Para qué? Algunas para pelear contra Jesús, contra sus ángeles, porque se van a unir al anticristo y a aquellas personas que se marcaron los 3 seises. Así que, amados hermanos, espero que ustedes estén preparados para eso, para que esos días ustedes no lo pasen. Hablo de estar preparados, que tengamos a Jesús como nuestro Señor en nuestro corazón, que tengamos la seguridad. No hablo de una preparación de obras, no, hablo de una preparación de que usted sepa que tiene salvación en su corazón, para que usted estos días, todo lo que hemos leído aquí, no lo sufra.
porque van a ser días que dice la gente que va a querer matarse, van a querer que le caiga el cerro encima, muchas cosas y no podrán. Van a ser días terribles, van a ser días de lloro, crujir de diente. Por eso habla en Mateo del lloro y el crujir de diente. Van a ser días espantosos. Entonces, cuando dice, cuando estén dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, aquí no es el arrebatamiento de la iglesia, amados hermanos, ojo ahí, porque muchos confunden este texto. No, el que es tomado es arrebatado para el cielo. Pero el que es, amados hermanos, el que es tomado, ¿dónde está? Entonces, el uno será tomado y el otro será dejado. El dejado, amados hermanos, es para el reino. Y el tomado es aquellas personas que se pusieron los 3 seises y Dios, y lo vamos a ver más ampliamente, como usted lo va a ver en el libro de Apocalipsis, cuando Dios destruye a esas personas, a esas naciones, a esas personas que se opusieron a Él y que se unieron al anticristo. Entonces, el tomado es para juicio y el dejado es para el reino milenial. Y es aquí donde el que es tomado, amados hermanos, es bautizado en fuego. Como dicen, le van a dar chicharrón por oponerse a Cristo, por marcarse la marca de la bestia, por no haber aceptado a Cristo. Y es que, hermanos, algo, en estos días, el aceptar a Cristo no es como ahorita que lo aceptamos y ya somos libres. No, aquí va a ser que tiene que morir por Cristo, no sé, tal vez le van a cortar la cabeza, no sé. Aquí va a ser difícil, hermano. Por eso, las directrices de Jesús es: huyan a los montes, escóndanse, porque va a haber persecución fuerte. No va a ser una iglesia abierta, así como estamos ahorita. En ese entonces, el que quiera seguir a Cristo, si lo encuentran, tiene que morir. Tiene que morir. O se pone la marca de la bestia o muere por Cristo. Y es complicado, amados hermanos. Va a ser muy complicado el que quiera salvarse en ese entonces. Imagínense ahorita que no le ponen nada. Y no quiero nada con Cristo. Imagínense decirle: te voy a matar. No vas a poder comprar, no vas a poder comprar agua, no vas a poder comprar comida, no vas a poder hacer nada si no te pones la marca de la bestia. Va a ser muy complicado, amados hermanos, muy complicado. Ahí en el versículo hay unas parábolas. Hay unas parábolas. Usted puede leer las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, parábola del mayordomo fiel. Todas estas parábolas es lo mismo. Es el 24 y el 25 es lo mismo, con esa explicación. Ahora pasamos al 25-31, que sigue todavía, no ha parado. Hermano Joel, pónganme atención en este versículo, porque el hermano Joel nos ha hecho preguntas sobre este versículo. Ahorita lo vamos a desenvolver. Entonces, el mismo contexto. Cuando el Hijo del Hombre, el 25-31, acompáñenme ahí. Mateo 25-31 es el mismo contexto. Jesús sigue hablando, es lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Acuérdense que esas personas en ese entonces predicaron el evangelio ¿de qué? Del reino. Por eso les dice: heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando se habla del reino, no crea que es que nos vamos a ir de este mundo, amados hermanos. No es que crea que nos vamos a ir a otro universo. Va a ser aquí mismo en la tierra. Aquí mismito. Porque tuve hambre y me diste de comer. Hermano Joel, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Oiga bien, qué fuerte, amados hermanos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán esos ¿a dónde? Al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La gran pregunta aquí es, entonces, hermano, ¿la salvación es por obras o cómo está esto? ¿Cómo está esto, hermano? Porque aquí dice que me diste de beber, me diste de comer y no me lo hicisteis. Recordemos, amados hermanos, que en la gran tribulación los encargados de predicar el evangelio del reino son los judíos. En el libro de Apocalipsis se denomina como los 144,000. 144,000 judíos que son los encargados de predicar el evangelio del reino por Israel y por todo el mundo. Entonces ahí vienen los gentiles. Ahí vienen los gentiles, allí entramos nosotros. No hablo de nosotros, sino que como gentiles que éramos. Estas personas que reciban el evangelio del reino van a sustentar a estos enviados por Dios, a estos judíos en el mundo. ¿Me entienden? Quiero explicar este versículo porque muchas veces no le entendemos y ha tenido confusión. No es que la salvación es por obra, sino que en este entonces, porque estamos hablando de la gran tribulación, vimos el contexto, ¿verdad? No los hemos salido del contexto. No hemos salido del contexto. Entonces, estas personas, los judíos que prediquen en la gran tribulación, van a ser sustentados por gentiles o por hermanos gentiles que se conviertan a Dios. Ellos les van a dar comida, ellos los van a guardar, porque el anticristo va a ser el primero que se va a ir con los israelitas, porque la dominación desoladora es cuando el anticristo a la mitad de la gran tribulación tome el control en el templo y dice la Biblia que va a ser querer ser Dios. El anticristo va a decir, bueno, aquí está Dios, aquí estamos ya, aquí vino Jesús. Pero por eso Jesús le dice, no crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así va a ser la venida de Cristo. O sea, la venida de Cristo no es que venga yo y bueno, ya vino Cristo, no. Va a ser del cielo, todo ojo le verá y todas las naciones van a estar presentes en la venida de Cristo. Por eso en este tiempo, hermanos, hay que tener cuidado con los que dicen que hacen milagros, con los que dicen que hacen prodigios. Eso no te garantiza que es de Dios, porque aún el anticristo va a hacer prodigios. El falso profeta va a hacer milagros que mucha gente... Por eso les decimos, no crea tanto a los milagros, a las cosas que hacen estos falsos. Porque el diablo también les da poder a esas personas para hacer
prodigios, milagros, así como el anticristo en la gran tribulación. Por eso muchos van a creer, porque la gente se va, no, es que hasta aquí hay milagros, en este hermano hace cosas. Por eso nosotros, la guía es la palabra de Dios. Y no es por lo que nosotros hagamos, no es porque caiga fuego del cielo, no, es por la palabra de Dios. Porque el anticristo va a hacer milagros, va a hacer prodigios. Entonces, volviendo al tema de me diste hambre y me diste de comer, entonces, cuando las naciones se reúnan, esas personas, Dios a los primeros que leímos, a los que sustentaron a estas personas, van a entrar al reino. Pero aquellas personas que negaron a Cristo, que se marcaron con los 3 seises, ¿a dónde van a ir? Dice la Biblia, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Por eso es que habla de que aquí de obras, porque las naciones, los gentiles, van a sustentar este pueblo. Y obviamente aquella persona que sustentó a un israelita, a un judío, obviamente aceptó el mensaje de Cristo, el mensaje del reino. Y aquellas personas que se marcaron los 3 seises, ya no hay para dónde hacerse. Una vez, amados hermanos, usted marcado, obviamente, no hablo de ustedes, porque yo sé y creo y espero que nosotros nos pasemos por esta gran tribulación. Pero aquellas personas que se marquen los 3 seises, ya no hay para dónde hacerse. Es como el sello del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo una vez y para siempre. Y una vez usted o esas personas se hayan marcado los 3 seises, ya no hay arrepentimiento, ya no hay esperanza para ellos. Y lo último, en Apocalipsis 19, y con esto termino este tema, obviamente algo rápido, porque hay muchos puntos. Apocalipsis 19, 11 al 21, es lo mismo de Mateo, amados hermanos. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Es Cristo, ¿verdad? Está describiendo a Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí venimos nosotros, amados. Le da esperanza a esto, hermano. Por eso el libro de Apocalipsis a nosotros nos tiene que dar miedo, porque mucha gente dice, no, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me da miedo. Que le dé miedo a los incrédulos, pero a nosotros no. Más bien a nosotros nos da esperanza. Imagínense venir ahí con Cristo, ya con cuerpo glorificado, a las bodas del Cordero, a la gran cena del Señor. Hermanos, hay que seguir adelante. Es lindo, hermanos. Es lindo. Por eso dice la Biblia que el sufrimiento de ahorita no es nada comparado a lo que vamos a vivir allá. No es nada, hermanos. Va a ser algo hermoso por Cristo, por su misericordia. Amén. Dice, de su boca sale una espada aguda que para herir con ella a las naciones. Y él reirá con vara de hierro y el pisar del lagar, del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Lo mismo de Mateo y lo mismo de Daniel. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todo esto es analogía.
No crea que va a ser así tan literal como está aquí, solo está dando un ejemplo. Venid y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí vemos el Armagedón al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron, oiga bien, la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí están los primeros dos personajes que van a ir al lago de fuego. Recordemos que ahorita el lago de fuego no hay nadie. Estos inauguran el lago de fuego. ¿Quiénes? La bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Van a ser los primeros dos que van a ir a abrir el lago de fuego. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se van a reunir el falso profeta, el anticristo y todo su ejército, aquellos que se marcaron los 3 6, la marca de la bestia, y allí donde Jesús viene con el bautismo en fuego a liquidarlos. Es triste, amados hermanos. Gracias a Dios que nosotros hemos aceptado el mensaje y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lamentable para aquellas personas que por su corazón duro, por su corazón de piedra, van a pasar todo este sufrimiento. Dios no quiere, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, que todos vengamos al arrepentimiento. Pero lamentablemente no todos quieren ser salvos. No todos quieren venir a Cristo. ¿A cuánto le hemos predicado nosotros, a nuestros familiares, a los vecinos, a los compañeros de trabajo? Y más bien más endurecen su corazón. Siéntase, hermano, privilegiado que estamos aquí, que tenemos a Cristo, que vamos a ser libres de todo eso, de la ira, del bautismo de fuego. Vamos a ser librados, ya fuimos librados. Ya más bien Dios dice que los mira glorificados, ya nos mira en el cielo. Ya fuimos predestinados. Y cuando hablo de predestinados, hablo de que al que ha recibido a Cristo, esa es la predestinación. La predestinación es aquel que recibe a Cristo, ya está predestinado para vivir con Él para siempre, vida eterna. Así que un mensaje del corazón: si usted dice, hermano, yo no tengo seguridad de salvación, tengo miedo de lo que usted acaba de decir ahorita, prepárese, reciba a Cristo como Señor y Salvador, para que sea libre de esta ira. Porque va a ser días difíciles, van a ser días que usted prácticamente no va a querer vivir. No, lo que estamos viviendo ahorita no es nada, vamos a ver. Y muchos diciendo, no, esto ya se está cumpliendo lo de Mateo. Ya se está cumpliendo los 7 años de la gran tribulación, no es nada de lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita comemos, bebemos, salimos. Sí, las cosas están caras, es verdad, y cada vez se ponen más caras. Pero si usted se fija, Dios siempre lo sustenta a uno. Dios tiene el control de todo, hermano. Aún de ese tiempo Dios tiene el control. El control del anticristo, el control del falso profeta, aún del diablo Dios tiene el control. El que manda es Dios. Y el diablo hace lo que Dios le manda. Amén, es cierto. Dios tiene el control de todo, hermano. Confíe en Dios, confiemos en Dios. Ánimo, sigamos adelante. Este tiempo no es para nosotros. Este tiempo es para aquellas personas que una vez nosotros les predicamos y dijeron, no, hermano, no me interesa, no quiero. Pero nosotros sí hemos recibido. Yo me alegro, hermano, que ustedes, que todos nosotros hayamos recibido el regalo, la gracia de Dios en nuestro corazón. Así que ánimos.
ánimos, sigamos adelante. Y el otro jueves, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando de este tema hermoso, porque es un tema bello. Y vamos a hablar del arrebatamiento, vamos a hablar del milenio, si nos da tiempo, para ponerle fin a todo este tema de los bautismos. Amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Y un mensaje: si no quiere pasar este tiempo y está ahí dudoso, que no sabe si es cristiano o no, póngase las pilas, crea en Dios de todo corazón y hágase cristiano.